La entrevista con Ramsés Yunes. Pues sigue dando mucho de qué hablar en lo que sucedió el fin de semana en El Paso, Texas, este tiroteo que dejó a 22 muertos, y dentro de esos 22 muertos se habla de que pudo haber sido un acto terrorista, un acto racista contra gente mexicana. Hubo 8 mexicanos muertos. En la mañanera el canciller mexicano Marcelo Ebrard reportó que los 8 cuerpos de los mexicanos fallecidos en la matanza del Paso en Estados Unidos fueron liberados y ya van a regresar a México, pero aún quedan 3 personas heridas de gravedad. Durante esta rueda de prensa que se dio en el Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que las personas asesinadas por el tirador en el pasado 3 de agosto en El Paso son de Chihuahua, además de que también venían de Aguascalientes, Torreón, Coahuila y Zacatecas. Ayer se liberaron los cuerpos. Bueno, no solamente eso, sino que también hubo una balacera en Chicago, donde dejaron también 7 víctimas. Y yo pues le agradezco muchísimo al internacionalista, al doctor Daniel Romero León, que está en la línea telefónica, amigo de estos micrófonos, y decirte pues qué está pasando, cuál es la lectura. Ahí estamos viendo el odio que estamos viendo, ¿no? En los discursos, y estamos viendo al presidente que los inmigrantes, que bad hombres, y esto es algo verdaderamente fatal. ¿Cómo estás viendo la reacción diplomática de nuestro país ante este ominoso y penoso asunto? Daniel, ¿cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramsés. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Sí, efectivamente, hemos presenciado un terrible acto terrorista, porque no se le puede denominar de otra forma. Y creo que lo más interesante es la discusión que se está gestando hoy en día en Estados Unidos respecto a cómo llamarle a este tipo de ataques. Recordemos que no es la primera ocasión en que ocurren eventos masivos en donde hay muchos heridos y muertos. Recordemos desde hace ya de los 90, por ejemplo, la matanza de Columbine. Recordarás que hubo una película de Michael Moore al respecto, en donde había una discusión respecto a la aportación legal de armas. Yo creo que es un momento muy álgido, porque además recupera también otra discusión que ha sido omitida en los últimos 40 años en Estados Unidos, que es el tema del racismo, la xenofobia y la discriminación racial. Estados Unidos pareciese que no lo quiere admitir formalmente, pero gracias a la llegada de Donald Trump hay una nueva voz que tiene los movimientos de supremacía blanca. Recordemos que a pesar de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, a pesar de la lucha de derechos civiles en el siglo XX en los Estados Unidos, no se han eliminado formalmente estos sentimientos de supremacía blanca, y este empoderamiento que tienen ahora estos movimientos, se mencionaba una página de internet muy particular que da voz a ese tipo de movimientos que repiten el discurso del odio. Bueno, pues encontraron en Donald Trump una caja de resonancia que les ha dado esta potestad, ¿no?, de poder mencionar. Recordemos que todos estos eventos que hemos escuchado y acerca de, bueno, necesitamos un muro, necesitamos una barrera, la migración está infestando, invadiendo Estados Unidos, pues obviamente tiene como consecuencia esto. Entonces son dos fenómenos que estamos observando. Una es la discusión de política interna de los Estados Unidos acerca de la discusión de portación de armas. No es posible que en un estado como Texas tengamos a gente portando armas largas, ¿no?, abiertamente y con derecho. Y por otro lado, bueno, pues el no reconocimiento formal de que hay terrorismo en los Estados Unidos por sus propios ciudadanos y que no solo proviene del exterior. Hay un odio terrible, y sí, la manera tan fácil de conseguir una pistola, que un niño, vamos, hay videos donde se ven que los niños están disparando, están haciendo pruebas con las armas. La Asociación Nacional del Rifle, como se llama en Estados Unidos, el Rifle National Association, que es una asociación muy fuerte en los Estados Unidos, sigue pues promoviendo la aportación de armas en base a un artículo redactado en la Constitución de los Estados Unidos, pues a partir de su formación. Obviamente el contexto es totalmente diferente, pero en estados como Texas, por ejemplo, pues es legal portar no una pistola, sino un arma larga formalmente, que tú llegues al supermercado o a digamos, tienda de comida rápida con un arma larga. Pues obviamente esto genera
¿no? Mayor facilidad para que estos discursos de odio se transformen en acciones que impacten a la sociedad. Yo creo que esto es, tristemente, no creo que sea el único ni el último acto de violencia, porque obviamente no hay una reacción dura por parte del propio gobierno de Estados Unidos en contra de esto, ¿no? No sé si te habrás dado cuenta, pero ayer, antier, tanto el expresidente George Bush Jr. y el presidente Obama, ¿no?, lanzaron declaraciones muy fuertes acerca de lo que está pasando, y sobre todo este reconocimiento formal de que existe terrorismo interno en los Estados Unidos por la propia población blanca, cosa que siempre se ha negado un poco el sentido de decirle que el terrorismo siempre proviene de fuera, ¿no? Yo creo que esa es una discusión interesante. Pues sí, pero tú mismo lo dijiste muy bien, el estar alimentando el odio, ¿no? En un sector que se siente abandonado, ¿no? Porque los migrantes pues, supuestamente le están quitando el empleo. Sí, Y ese sector sí, es sin el que duda. están hablando, ¿no? Las redes Sí. sociales. Ese es el que le dio el triunfo a Donald Trump y es el que pues ya se está encaminando para llegar a la reelección, ¿no? Y yo creo que también recordemos, no es necesariamente culpa de Donald Trump. Estos movimientos siempre han existido en los Estados Unidos, sin embargo, digamos, ahorita encontraron como un canal, ¿no?, de masivo de propaganda, ¿no? Pero bueno, siempre han lidiado estos Estados Unidos con estos problemas de xenofobia. Recordemos aún el sur en los Estados Unidos, estos estados que fueron esclavistas, pues siempre ha habido problemas xenofóbicos, discriminatorios, ¿no? Y bueno, con respecto a la reacción del gobierno mexicano, creo que... Eso iba. ¿Cómo estás viendo la Cancillería? Yo creo que ha caminado, digamos, con pasos muy cuidadosos respecto a cómo poder funcionar. Creo que lo último que se mencionó hoy en la conferencia de prensa de la mañana respecto a la oportunidad de poder gestar y poner cargos en contra del agresor y darle ya una categoría de terrorismo, creo que eso me parece contundente, creo que está bien. Obviamente México solicitaría, digamos, si este proceso fuera exitoso, un proceso de extradición, ¿no?, de aquel individuo hacia México para que pero bueno, es un poco complicado hablar ya de esa situación, pero creo que si bien al momento del evento no fue contundente sus detalles, creo que la vía que está siguiendo puede ser la correcta. Pues sí, y te digo que hubo también otro atentado en Chicago donde hay 7 personas lesionadas. La manera, insisto, fácil de conseguir un revólver en los Estados Unidos no, es terrible, es lo que decían, es más complicado conseguir una licencia para conducir sí. en Estados Unidos que un arma. O para que te tomes una cerveza, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es terrible y eso magnifica. Había una discusión ayer también, se comentaba, bueno, el impacto de los videojuegos, pero bueno, más allá también eso, de los videojuegos, bueno, los videojuegos se juegan en todas partes del mundo, ¿no? Los mismos videojuegos se juegan aquí. Aquí el problema es el acceso que hay formalmente a la facilidad de tener armas de alto calibre. Pero le estás dando argumento a los de la Asociación Nacional del Rifle que pues, toda la gente buena tiene que armarse para que no tenga, para que no sea sorprendida, ¿no? Creo que vamos a ver una lucha muy interesante en el Congreso de los Estados Unidos, que si bien con Obama se intentó solventar y poner más candados a la adquisición de armas, bueno, recordemos que el propio proceso de descentralización de potestades federales hacia los estados, pues eso da mucha amplitud de que los estados, casos como Texas, pues sea mucho más fácil conseguir armas largas, armas de caza, armas que no necesariamente tenían que ser consideradas como de protección individual, ¿no? Pues así las cosas. ¿Cómo se tendría que actuar ya para cerrar esto, doctor? ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué sigue? Yo creo que desafortunadamente seguiremos observando casos en este sentido contra las minorías en los Estados Unidos. En esta ocasión, quizá es la primera que observamos en contra de la población hispano-mexicana en los Estados Unidos, que sea de esta contundencia, esas características. Pero bueno, podemos observar en el pasado ya agresiones contra la comunidad musulmana, la comunidad de la población negra, en fin. Entonces, creo que México tendrá que estar muy pendiente a través de sus consulados, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de cómo se está gestando esta discusión hacia dentro de Estados Unidos, porque al final
estas manifestaciones en contra de los migrantes, en contra de la población mexicana, van a continuar. Pero una cosa es la libre expresión y el derecho que tenga cualquier ciudadano de Estados Unidos de manifestarse a favor o en contra de la migración, a que exista ya un discurso de odio y digamos, si no impulsado, por lo menos no condenado por parte del gobierno de Estados Unidos, porque eso es lo que está generando hoy en día, este empoderamiento que estamos viendo de estos grupos radicales. Y se está saliendo de las manos, ¿eh? Sin duda, yo creo que fue inesperado para todos, ¿no?, que hubiera este tipo de reacciones, pero tristemente ya lo ha habido antes. Muchos de los colegas que trabajan en los temas de migración pues tienen detectados a los grupos que existen en la frontera, como el Minuteman, que era un grupo prácticamente cazamigrantes, ¿no?, que no hayan llegado a los niveles de matar, pero sí había un proceso como de captura, ¿no?, grupos paramilitares en la frontera de los Estados Unidos para tener migrantes, pero esto es un foco adicional, es un nivel más alto, claro, porque estamos hablando de que en un centro público, un espacio público, llega alguien y va con una misión muy concreta, ¿no? Así es. Salió a la vista, bueno, que ya había tenido él un manifiesto que colgó en internet días antes, ¿no?, donde prácticamente justificaba su acción. Así es. Doctor, te mando un abrazo. Como siempre, te agradezco tus reflexiones para tu público del 97.7 y del 101.1, doctor Daniel Romero León. Muchas gracias. Saludos a tu papá, por favor, a tu mamá, con mucho respeto. Gracias. Gracias, Ramsés. Un saludo a todos. Gracias. El analista, el internacionalista, el doctor Daniel Romero León. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todos ustedes.